Buenas tardes, soy Mariel Pons y voy a estar compartiendo con ustedes durante este mes de septiembre el recorrido por el libro de los Hechos. Una alegría, los saludamos desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, para todos los participantes de este curso aquí desde Sobicaín. Vamos a hablar del libro de Hechos, como les comentaba. Para empezar a hablar del libro de Hechos, primeramente les voy a leer una cita, una de los últimos versículos del Evangelio según San Marcos, y que dice así: y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. ¿Por qué comienzo con el Evangelio de Marcos? Porque justamente a lo largo del recorrido que vamos a iniciar sobre el libro de los Hechos, vamos a ver cómo estas palabras de Jesús hacia sus discípulos se van a concretizar a todo lo largo del libro de los Hechos. Y justamente como estas señales que acompañan a los que creen en Jesús va a ser los que van a ir como un hilo conductor durante todo el libro de los Hechos, compartiendo los testimonios de fe, compartiendo lo que el Espíritu de Dios hace a través de sus discípulos. Sanar enfermos, compartir la buena noticia que aleja a los demonios, la buena noticia que es como un antídoto contra los venenos de la vida, y esta posibilidad de restaurar a las personas en su sentido integral como ser humano. El libro de los Hechos, para algunos teólogos, es conocido como el Evangelio del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es la segunda parte, podríamos denominar, del Evangelio de Lucas, ya que fue escrito justamente por Lucas. Esto tenemos la certeza absoluta, porque de hecho en el primer versículo, quien escribe Lucas se lo dedica a una persona de un nombre un tanto misterioso, y misterioso también en la historia, porque no se sabe con certeza quién es este personaje, de nombre Teófilo. El Evangelio de Lucas es la primera parte escrita para Teófilo, y el libro de los Hechos es una segunda parte también dedicada a esta misma persona. Con respecto justamente al nombre Teófilo y a quien está dedicado el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay como tres variantes o posibilidades de interpretación de este nombre. La primera hace referencia a que Teófilo era alguna persona relacionada con Lucas, algún amigo personal. Se supone que Lucas era médico, y a lo mejor muchos suponen que justamente Lucas podría haber sido el médico de esta persona Teófilo. Otra línea de teólogos creen que Teófilo es un nombre inventado, dado que cuando Lucas escribe el libro de los Hechos ya está en marcha todo lo que es la persecución hacia las primeras comunidades primitivas de fe, valga la redundancia. Entonces Teófilo es como un nombre inventado y una especie, porque lo que significa el nombre Teófilo es amigo de Dios. Una tercera variante, algunos teólogos sostienen que sería como una especie de guiño para nosotros hoy, sus discípulos y sus discípulas, porque justamente a que el nombre hace referencia a los amigos de Dios que van a leer
lo que él está escribiendo. ¿Y quiénes son los amigos de Dios, de Jesús? ¿Quiénes son sus amigas? Aquellos que intentamos cotidianamente hacer su voluntad. Entonces, en cierta forma, a mí me gusta pensar eso, que el libro de los Hechos ha sido escrito para hoy, para cada una de nuestras vidas, y a lo largo de estos 2000 años de cristianismo y de todo lo que tenemos por delante. Lucas le escribe a los amigos de Dios cómo fue la organización de la iglesia primitiva, cómo en esa organización se cumplen las promesas, les vuelvo a reiterar, que Jesús hace antes de ascender a los cielos, y cómo esta comunidad puede evidenciar en sí misma que las promesas de Jesús son ciertas, porque se materializan en las comunidades primitivas. Cuando Lucas escribe también haciendo eje en tres palabras: en el espíritu, haciendo eje en la comunidad y haciendo eje también en la misión de la iglesia primitiva. Les comentaba anteriormente que muchos teólogos justamente denominan al libro de los Hechos el Evangelio del Espíritu Santo. Y esto es así: uno a través de la lectura puede ver cómo el Espíritu impulsa a los primeros discípulos que comienzan al principio con miedo, pero después que se atreven a empezar a hablar en lenguas, hablar en una lengua que quien lo escuchaba podía entenderlo. Entonces es impresionante al comienzo del libro de los Hechos, de un Pedro que tiene miedo sobre el final de los evangelios, de los discípulos que están asustados, y el Espíritu obra en ellos justamente el poder de la valentía para predicar la buena nueva. Pero la buena nueva, para ser predicada, tiene que ser vivida en la comunidad, no puede ser vivida en soledad. Entonces el desafío también del libro de los Hechos de ir mostrando las dificultades con que se encontraron los primeros cristianos justamente para hacer comunidad, y vamos a ir viendo como muchas de esas dificultades, no solamente las dificultades, sino las cosas hermosas que se vivencian en la comunidad, en las comunidades nuestras hoy, ya están presentes en el libro de los Hechos. Y la tercera palabra que es eje en el libro de los Hechos, justamente que es la misión, es el compartir la buena noticia del Evangelio. Cuando Lucas concluye su Evangelio, justamente en el Evangelio Jesús, antes de ascender a los cielos, le dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén hasta que les envíe su Espíritu Santo, y a partir de ahí se va a producir la imagen. Les voy a contar cómo. ¿Vieron cuando uno tira una piedra en el agua? Que cuando cae la piedra se hace un círculo y luego la onda se va expandiendo cada vez más. Esto es también lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, cómo desde Jerusalén se va a expandir todo el movimiento de estos caminantes, seguidores de Jesús, hasta los confines de la tierra. En ese momento, ¿cuál era el confín de la tierra? Y era Roma. Entonces es todo el recorrido de la iglesia primitiva desde Jerusalén hasta Roma. Y va a concluir justamente el libro de los Hechos con la llegada del apóstol Pablo a Roma. Cuando recordamos el libro de los Hechos, y de paso les anticipo que una de las tareas que tenemos por delante en el curso es la participación en el foro. En el foro yo les voy a poner, antes de este fin de semana, algunos versículos bíblicos del libro de Hechos que les voy a pedir que ustedes busquen en sus Biblias. Lo primero que vamos a hacer es vamos a saber cómo se llamaba a los primeros seguidores de Jesús en el libro de los Hechos. ¿Cuál fue el primer nombre? Es un nombre muy lindo, es un nombre muy apelativo y es un nombre que nos va a desafiar
No les voy a decir más porque si no, no va a tener resultado el ejercicio. Así que bueno, recuerden de ingresar en el foro. Pero les estaba diciendo justamente, el desafío del libro de los Hechos es de relatarnos el cumplimiento de las promesas de Jesús hacia sus discípulos y a la comunidad primitiva. Y como ese espíritu que fue el que estuvo presente en la iglesia en sus orígenes es el mismo espíritu que está presente hoy en cada una de nuestras comunidades, y como el desafío de hoy de seguir escribiendo, si se quiere de alguna forma, el libro de los Hechos, el desafío de seguir siendo testigos de cómo el amor de Dios sigue cambiando nuestras vidas, sigue cambiando y obrando en nuestro mundo, y lo hace justamente a través del Espíritu de Jesús en medio nuestro. Recuerden de consultar también la bibliografía obligatoria para esta primera semana, en la cual vamos a ver todo el tema de la introducción al libro de los Hechos. Está ya puesta en el aula virtual. Y bueno, y nos vemos la semana que viene para un nuevo capítulo del libro de los Hechos. Que Dios nos bendiga. Amén.